Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a clase de Historia. Estamos en primero de la ESO, en el tema 10, las civilizaciones fluviales, que vamos a estudiar Mesopotamia y Egipto. Y en este primer vídeo vamos a ver algo sobre Mesopotamia. Ya sabemos que en la Edad de los Metales los grupos de seres humanos se fueron cada vez haciendo mayores y se fueron asentando en el creciente fértil cerca de grandes ríos. ¿Por qué? Porque esos ríos permitían, evidentemente, una agricultura muy productiva. Como las tierras eran fértiles, las poblaciones se fueron asentando allí y se construyeron cada vez ciudades más grandes y con más población. Y de las primeras que tenemos son las de Mesopotamia. Mesopotamia surge hacia el cuarto milenio antes de Cristo, en la zona que ya conocemos, porque lo hemos visto en el Neolítico y en la Edad de los Metales, del creciente fértil. Aquí tenemos a Mesopotamia. Mesopotamia significa meso, entre, potamos, río, entre ríos, tierra entre ríos. ¿Por qué? Porque se encuentra entre dos grandes ríos, el Éufrates y el Tigris, que ya vimos cuando estudiamos Asia, la geografía de Asia. Es una zona muy árida, eso significa que es una zona muy seca. ¿Pero qué hicieron para solucionar este gran problema que tenían para cultivar? Bueno, construyeron grandes canales de regadío, como podemos ver aquí en la imagen. Por estos canales llevaban el agua y así pudieron desarrollar los cultivos y la agricultura. Aparte también se aprovechaban cuando el río se desbordaba, había crecidas y ese agua llegaba a sus tierras. Además, Mesopotamia también tuvo mucha importancia en el comercio, porque si os fijáis está en medio entre Asia, el Mediterráneo, Egipto, Siria que está por aquí. Es una zona de confluencia de caminos. Y podemos decir que estaba dividida en dos grandes regiones. Vamos a ver, al norte tenemos a Siria, que estaba habitada por los asirios, y al sur tenemos Caldea, que estaba habitada por los sumerios y los acadios. Estos tres pueblos estuvieron siempre batallando entre ellos y se fueron alternando en el poder. Primero estuvieron los sumerios, que dominaron casi todo el territorio con sus ciudades-estado, ahora explicaremos lo que son. Esas primeras ciudades muy importantes son Ur, Uruk o Lagash, por ejemplo. Después vino el imperio acadio, después el imperio babilonio, hasta que en el siglo VI a.C. llegaron los persas e invadieron a Siria y Caldea. Y con esto ya terminó la civilización mesopotamia porque fue absorbida por los persas. Aquí tenemos la ciudad de Ur. Hemos dicho que eran ciudades muy grandes. Estaban amuralladas, por aquí veis la muralla, tenían grandes edificios como los zigurats, los templos, que ya veremos más adelante, y estaban rodeadas por los campos de cultivo. No podemos olvidar que son las ciudades-estado. Las ciudades-estado son grandes ciudades que son independientes entre ellas, aunque tienen una cultura común, la religión, a lo mejor el idioma. Son como pequeños países que son ciudades. Actualmente, por ejemplo, el Vaticano es una ciudad-estado, es decir, eso es un estado que solamente comprende esa ciudad. Tenían su propio gobierno, sus propias leyes y también tenían dioses propios. Aparte de que compartieran dioses con el resto de ciudades, tenían como sus dioses particulares, algo así como nuestros patronos. Por ejemplo, la Virgen de la Victoria, pues nuestra patrona es Málaga. Pero la Virgen de las Angustias es la de Granada, pues algo parecido. ¿Y cómo era la sociedad mesopotámica? Lo primero que tenemos que decir es que es una sociedad jerarquizada. ¿Esto qué significa? Bueno, que es una sociedad que no hay igualdad. Es decir, hay cargos, grupos de personas que son superiores a otras, tanto en su trabajo, en sus derechos, en los beneficios que obtienen, en los impuestos. Y normalmente lo que hacemos es que se representa como en una pirámide. Aquí os he puesto nada más la mitad. Pero en la cúspide de la pirámide siempre están las personas más importantes, como voy a hacer aquí una pequeña pirámide, ¿vale? En la cúspide, en la punta, están los más importantes, después los menos importantes y por último la base de la población. En Mesopotamia podemos dividir la población en dos grupos. Por un lado estaban los privilegiados y los no privilegiados. Los privilegiados tenían todos los derechos y la mayoría de las tierras y riquezas. ¿Y quiénes son? Bueno, pues el rey, con la aristocracia, que solía ser o familia del rey o otros nobles y tenían, ya os digo, todas las tierras y los cargos más importantes.
Después tenemos a los sacerdotes, que suelen ser personas cultas, que también entendían de la medicina de la época también. Y después tenemos a los altos funcionarios y escribas. Los escribas eran personas muy, muy importantes porque sabían escribir y llevaban y controlaban toda la producción, lo apuntaban y tenían muchísimo poder. Y después teníamos los no privilegiados, que podemos dividirlo entre personas libres que se dedicaban a la artesanía o a la agricultura y los esclavos, que también se dedicaban a lo mismo, pero no eran libres. Y vamos a nombrar y a explicar un poco el gran invento de Mesopotamia y que es un hecho tan importante que marca el paso de la prehistoria a la historia. Vamos a ver, la escritura apareció hace unos 5.000 años en Mesopotamia. Ya lo explicamos cuando vimos la prehistoria, cuando hicimos esa introducción a la historia, qué es lo que divide la etapa de la prehistoria de la historia. ¿Por qué? Porque ya podemos estudiar los historiadores, los arqueólogos directamente desde fuentes escritas. ¿Y por qué surge la escritura? Bueno, surge por la necesidad de controlar, de calcular la producción. Cada vez son ciudades más grandes, se produce más y hay que controlarlo. También había que controlar los impuestos. Esto es muy importante siempre, antes y ahora. Había que llevar un control de qué pagaba cada uno según la producción que tuviera. Y por supuesto para la administración y redactar las leyes. Como cada vez hay más gente, tiene que haber unos códigos que estén escritos y que todo el mundo conozca. Y así surgió la escritura. Como en la escritura en Mesopotamia se le llama escritura cuneiforme. Y se le llama así porque tiene forma de cuña. ¿Pero cómo surgió? Bueno, pues se produjo una evolución. Primero eran pictogramas. ¿Qué son pictogramas? Pues dibujos como muy básicos que representan algo. Aquí tenemos un cuadro que, por ejemplo, esto representaría una estrella que es casi como lo haríamos nosotros. Esto, por ejemplo, por el sol entre el horizonte, un arroyo, la espiga de la cebada del trigo, la cabeza de un toro, ¿lo veis? Es la cabeza con los cuernos, es así muy esquemático, un cuenco. Pero ¿qué ocurrió? Aquí se tardaba muchísimo, entonces poco a poco, con el paso del tiempo, estos signos se fueron haciendo cada vez más básicos, más esquemáticos, más abstractos, hasta terminar en estos signos que vemos aquí, que se hacían con una cañita y quedaban con esta forma. Y ya cada signo normalmente tenía un valor fonético, es decir, representaba un sonido, que es como yo lo decía, y también un significado. ¿Y qué hicieron? Lo hacían en tablillas de arcilla. Aquí tenemos una un poco más primitiva y aquí veis claramente la forma de la cuña, ¿lo veis? Cuneiforme. Este es el principio de lo que ahora hacemos con WhatsApp, porque lo que hacemos con WhatsApp es comunicarnos, es escribir, ¿verdad? Bueno, pues todo surgió aquí, hace 5.000 años. Y por último, vamos a ver una obra de arte de Mesopotamia, que es el conocido estandarte de Ur. Vamos a ver, es una caja, es un cofre, que no se sabe muy bien para qué servía, pero se encontró una tumba real. En las tumbas reales se metían objetos que se llaman los ajuares y se metían objetos para el difunto, le sirvieran en la otra vida. Y está muy decorado con lapislázuli, con piedras, con marfil, y representa por una cara, tenemos escenas de paz, donde vemos, por ejemplo, a los reyes, a los altos funcionarios, que como veis que el rey, por ejemplo, o el alto funcionario está representado más grande que el resto. Esto es muy típico de esta época. Para mostrar la importancia, lo que hacía es que lo dibujabas más grande. Vemos cómo vestían, cómo llevaban el pelo, qué transportaban, qué tenían. Vemos aquí un carnero, una vaca. Y en la otra parte tenemos escenas bélicas, escenas de guerra. Y aquí, por ejemplo, vemos cómo iban los soldados. Vemos los carros, los primeros carros mesopotámicos que eran tirados por asnos o por burros salvajes. Veis otra vez más grande como el general o el rey. Veis que llevaban cascos, una especie como de coraza que sería hecha de cuero.
Como veis aquí abajo serán los enemigos pisoteados. Esto nos da a los historiadores muchísima información de cómo vivían los mesopotámicos. Bueno, pues este es el primer vídeo sobre Mesopotamia. Hay otro donde estudiaremos la religión y el arte y algunas leyes. Espero que os haya gustado y en el próximo vídeo más y mejor. Hasta la próxima.